Vamos a estudiar lo que dice la Biblia acerca de la Navidad. La Navidad, en términos concretos, mis amados hermanos, es adoración. Es adoración. Es claro verlo alrededor del nacimiento de Jesús. ¿Recuerdan? Hoy leímos varios apartes, quizás usted tiene en su cabeza películas, todo este tipo de cosas. Pero recuerde que cuando Jesús nace, los ángeles se presentan y adoran. Los pastores que estaban cerca de Belén adoran. Los sabios de Oriente, los que conocemos como los Reyes Magos, adoran. Adoran a Jesús porque Él es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, que ha decidido encarnarse en un ser humano y nacer como un bebé para salvar a los seres humanos de su pecado. Por eso se llama Jesús. Jesús significa Salvador. Salvador. Hoy me quiero detener en alguien que también adoró en medio del nacimiento de Jesús. María, la madre de Jesús. María también adoró. María ha sido tratada a través de la historia de manera muy injusta. Muy injusta. Por un lado, colocándola en un rol divino, como una especie de diosa que está en el cielo como intercesora. Este rol nunca es mencionado en la Biblia. De hecho, el Papa León XIV afirmó hace pocas semanas que María no es corredentora, o sea que ella no participa en la salvación, aunque sigue diciendo que es una madre que intercede por todo el mundo creyente, algo que ella no puede hacer bíblicamente. Eso es injusto con su legado. Ella nunca buscó adoración. Pero también es injusto que no aprendamos lo que la Biblia enseña de ella. Y esto es lo que vamos a hacer esta mañana. Lucas 1, 46 al 55, un texto que ya leímos, es el texto que se conoce como el Magnificat. El Magnificat. Es una palabra en latín que significa engrandece, engrandece. Y es la primera palabra que María utiliza allí en el verso 46. Engrandece mi alma al Señor. Este es el Magnificat. Viene de una traducción del griego al latín. Es tremendamente significativo que este texto esté en la Biblia. Este texto que María entona, porque es como una poesía, como un salmo, es un texto inspirado por Dios a través de una mujer, a través de María. Recordemos que María y los primeros siglos del cristianismo estaban bajo el dominio del Imperio Romano y por ende, yo no sé si usted ha escuchado del famoso derecho romano. Derecho romano. Una serie de leyes que eran la constitución del Imperio Romano. Leyes que moldearon una civilización completa, incluso hasta nuestros días. El derecho romano es una de las clases que hoy se ve en cualquier escuela o universidad de leyes, el derecho romano. El derecho romano había sido creado en función del hombre. Me refiero como género masculino, en torno del hombre y más específicamente en torno del hombre romano, del ciudadano romano. Para el derecho romano, la mujer estaba en un segundo plano. Incluso había leyes dentro del derecho romano que amparaban a los padres si se querían deshacer de un bebé mujer. Por eso el cristianismo es tan distinto. La Biblia dice en Gálatas 3:28 que ya no hay judío, que ya no hay griego, que no hay hombre, que no hay mujer. Todos vosotros son uno en Jesús, el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos iguales en valor delante de Dios. Esto era una bofetada para el derecho romano. Una bofetada para el derecho romano, donde solo existían los hombres romanos. Dios decide escoger a María para ser madre de Jesús, pero no solo eso, le permite componer esta especie de salmo, como aquellos grandes salmos del Antiguo Testamento. Cuando usted estudia estos versos, usted puede comprender y concluir que María tenía una gran comprensión teológica, profunda comprensión teológica.
¿Sabe qué? María no tenía la Biblia en su casa, como usted y yo la tenemos hoy en día. María no tenía los rollos del Antiguo Testamento en su casa para leerlos todas las mañanas. ¿Por qué? Porque los rollos eran un elemento sagrado que solo estaba en la sinagoga, que podría ser manipulado solo por los sacerdotes, por la clase dirigente religiosa del judaísmo. ¿Se imagina entonces de dónde sacó todo esto? De su mente, de su corazón, cada vez que iba y escuchaba en la sinagoga acerca de Dios. También acerca quizás de Dios a través de sus padres. Todo salió de su mente, de su corazón. Era una muchacha joven. Un comentarista que leí decía que ojalá la juventud de hoy en día tuviera la comprensión teológica de María en esos días. Ante la noticia que ella iba a ser la madre de Jesús, el Salvador del mundo, ella reaccionó igual que los ángeles, que los pastores, que los sabios de Oriente. Ella reaccionó con adoración. Por eso el título del sermón de hoy es La adoración de María. Y es bien importante hacer la claridad. La adoración de María, no a María. La adoración de María. Lucas 1, 46 al 55. La respuesta de María ante este hecho milagroso de su embarazo celestial es el Magnificat. Estos versos que están del 46 al 55 de Lucas capítulo 1. Hay un anuncio milagroso de la concepción. Ella no conoce varón, ella no se ha casado, está como una especie de compromiso, lo que hoy podríamos decir como un compromiso, un noviazgo ya dirigido hacia el matrimonio. No había conocido varón, dice la Biblia. Y ante este hecho milagroso de la concepción de Jesús, María reacciona con estas palabras. El Magnificat lo podríamos dividir en dos actitudes y tres motivos. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Dos actitudes de María y tres motivos de adoración. Dos actitudes, tres motivos. Estos puntos están relacionados porque María explica con tres argumentos, con tres motivos, con tres porqués, por qué ella adora a Dios. Por qué ella reacciona con adoración frente al nacimiento del Salvador. Miremos inicialmente las dos actitudes de María ante la noticia que ella va a ser la madre de Jesús, ante tremendo anuncio por parte del ángel. Actitud número 1, adoración a Dios. Adoración a Dios. María responde ante la noticia del nacimiento de Jesús con adoración. Y es lo que dice el verso 46, mira allí su Biblia. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Esa palabra engrandece es la que se traduce al latín como Magnificat. Por eso se conoce en la historia de la iglesia como Magnificat. María engrandece. Y mire cómo engrandece al Señor. Engrandece mi alma al Señor desde lo profundo de su corazón. María engrandece. ¿Qué quiere decir engrandece? Aumenta el honor del Señor. En otras palabras, adora. Adora desde el interior de su alma, de su corazón. No es algo superficial, no es una adoración solo verbal. No, es una adoración honesta. Desde mi alma magnifico al Señor. María utiliza una palabra cargada de significado para los judíos. Utiliza la palabra Señor en ese verso. Señor. Kurios en griego, que equivale al Adonai en hebreo. Adonai. Usted lo ha escuchado quizás en hebreo. Adonai. ¿Qué quiere decir? Dueño, soberano, Señor. María tiene claro que Dios es el único que merece la adoración por todo lo que está pasando a su alrededor. Dios es el Señor, pero no solo es el Señor, es su Señor, el Señor de su alma. Por eso lo adora, por eso lo engrandece, por eso lo exalta, porque es el Señor de su alma. Esto es muy claro a lo largo del Antiguo Testamento. Recordemos que María solo tiene el Antiguo Testamento en ese momento. Ella estudia el Antiguo Testamento y concluye esto. La adoración es un sello del pueblo de Dios. Dios exige adoración de su pueblo, pero no cualquier adoración.
es una adoración honesta, del alma, que proviene del corazón, entendiendo dos cosas que María entiende perfectamente. Entendiendo quién es Dios y entendiendo quién es ella. Eso es muy importante a la hora de la adoración. Entender quién es Dios, y por eso estudiamos la Biblia, pero también entender quiénes somos nosotros, y lo vamos a ver más adelante. La adoración es un sello del pueblo de Dios, una adoración honesta. María tiene una comprensión teológica muy profunda, no solo de Dios, sino de ella misma. Mire cómo María se identifica. María se identifica como una sierva de Dios, una que vive en la bajeza del pobre espiritual, que reconoce su necesidad. Mire el verso 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María se identifica como una sierva de Dios, una que vive en la pobreza espiritual, que reconoce su necesidad. María está diciendo, Señor, te necesito. Te necesito. El gran problema del hombre, del ser humano, para adorar a Dios y reconocerlo como Señor de su vida, siempre ha sido el orgullo y la ignorancia. El orgullo y la ignorancia. Repito esto, el gran problema del hombre para adorar a Dios y reconocerlo como Señor de su vida, como María lo está haciendo, siempre ha sido el mismo, orgullo o ignorancia. Piensa que no necesita de Dios, que puede vivir su vida sin Dios. Eso es orgullo. Orgullo. Pero piensa que conocer a Dios no es tan importante y por eso a la gente no le preocupa conocer a Dios. No le preocupa leer la Biblia, no le preocupa venir a un estudio bíblico, no le preocupa aprender de Dios, porque Dios no es importante y por eso decide vivir en la ignorancia acerca de Dios. Es más conveniente. Pero María no era así. Ella conocía a Dios y era una mujer humilde. Por eso ella adora a Dios desde lo profundo de su alma. No busca adoración, no busca colocarse en un pedestal al mismo nivel de Dios. Ella adora porque el único digno de adoración es Dios. Es su primera actitud ante el nacimiento de Jesús, adoración. Veamos la segunda. La actitud número 2 en este Magnificat, el gozo en Dios. El gozo en Dios. Su reacción frente al nacimiento de Jesús, en este acto milagroso de la concepción divina, es el gozo. Mire lo que dice el verso 47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Otra vez, María expresa que sus respuestas provienen de lo más profundo de su espíritu. Y lo que dice, y mi espíritu se regocija. Antes había dicho mi alma. Ella dice que su espíritu se regocija. Ella se siente alegre, ella está feliz y esta alegría nace otra vez desde el interior de su ser. María deja en claro los motivos de su gozo y en quién se goza. De nuevo, no atrae las miradas hacia ella. Ella se alegra en Dios. Con un título muy importante, pero muy importante. María se alegra porque Dios es su Salvador. Eso es impresionante. Me impresiona mucho la comprensión teológica de María. Y es lo que dice, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En Dios, mi Salvador. Para los judíos la palabra Salvador era muy profunda. No solo era el Salvador en medio de una batalla o en medio de un problema. Era el Salvador de su propia maldad, de su propio pecado. Y a eso vino Jesús. María lo sabía muy bien. Incluso José, su padre, cuando el ángel se le presenta, recuerda la escena, lo acabamos de leer hace unos instantes con el hermano Luis Enrique. Fueron las palabras del ángel cuando le anunció a Jesús la concepción milagrosa, virginal de Jesús. ¿Y por qué se iba a llamar Jesús? Mateo 1:21, solo se lo recuerdo. Mateo 1:21. Y dará, María, a luz un hijo, le está hablando el ángel a José, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y miren lo que dice la Biblia. ¿Por qué se llama Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados.
El objetivo de Jesús no es salvarlo de su crisis económica. El objetivo de Jesús es salvarlo de sus pecados. Ese es el objetivo de Jesús. Y María lo entiende muy bien. Jesús nació en ese pesebre allí en Belén para salvar el pecado del ser humano, para salvar su pecado, para salvar mi pecado y para salvar el pecado de María. Y María se alegra porque ahora ella tiene a su Salvador. Eso es impresionante. Nota que ella dice, mi Salvador en el verso 47. Mi Salvador. Ella tiene una claridad completa. Esto tiene una implicación muy importante. María se autocomprendía como pecadora. María sabía que necesitaba un Salvador personal, por eso ella dice, mi Salvador. La Biblia enseña que todos somos pecadores, que todos hemos hecho lo malo ante Dios y por eso todos, ustedes, yo, María, necesitamos un Salvador. No es cierto que María nunca pecó. Ella misma dijo con sus labios que necesitaba un Salvador. Si ella nunca hubiera pecado, no hubiera necesitado un Salvador. Y por eso se alegra desde su espíritu, porque aquel que podría salvarla de sus pecados está a punto de nacer. Quiero hacer una aplicación muy concreta en este momento. Ante la celebración de la Navidad, estamos en los días de la Navidad, deberíamos responder como María. ¿Cómo? Con adoración y con alegría. Con adoración y con alegría. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Salvador, porque mi Salvador está en medio nuestro. Adora a Jesús en la Navidad, mi amado hermano. Alégrate en tu Salvador, mi amada hermana. Ese debería ser el motivo de la Navidad. Ahora veamos los tres motivos, los tres porqués, de los tres argumentos de estas dos actitudes. Ya vemos que María adora, ya vemos que María se alegra en su espíritu. Ahora María da tres argumentos. Es impresionante lo que ella hace. Una profundización teológica en los siguientes versículos. Ella respondió con adoración, ella respondió con gozo y ahora veremos por qué. ¿Por qué lo hizo así? Lo vamos a ver en tres puntos. Los dos primeros se ven más claro porque comienza con un porqué. Por eso hay que leer la Biblia con mucha observación. Hay una repetición de un porqué. El tercero no lo tiene, pero es más evidente. Motivo número 1. Dios es misericordioso. ¿Por qué María adora? ¿Por qué María se alegra? Porque su Dios es misericordioso. Mire el verso 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Este primer por qué es muy personal de María. María reconoce que Dios la ha tratado con misericordia, Dios la ha mirado con misericordia. María reflexiona que Dios no le ha importado su bajeza, ella reconoce que solo es una sierva. María era una mujer común, que vivía incluso en una ciudad insignificante como Nazaret. Muchos criticaban a Nazaret. Algunos decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Dice la Biblia. En medio de un imperio como el romano que no valoraba a las mujeres. Así era María, ese era el tiempo de María. María lo ve y concluye que solo ha sido la misericordia de Dios, no ha sido por el renombre de su familia, porque no lo tenía, no ha sido por su nivel espiritual, no porque ella se lo merece, es por la misericordia y la gracia de Dios. Ella adora y está agradecida porque Dios la ha mirado con misericordia, desde su bajeza, desde su inmerecimiento, desde su pecado, y Dios ha decidido bendecirla a tal punto de ser bienaventurada. Y no cualquier bienaventurada, ser recordada como la mujer más bienaventurada de la historia por las generaciones, para siempre. La mujer más bendecida, la mujer más dichosa, eso quiere decir bienaventurada. Más bienaventurada porque fue la mujer escogida para llevar en su vientre al Salvador del mundo que decidió encarnarse en un bebé. Por eso María adora a Dios.
Por eso María se regocija, porque Dios la ha tratado con gracia. Por eso el ángel Gabriel, en Lucas 1:28, le dice, en otro aparte bíblico, le dice: María, eres muy favorecida. Salve María, eres muy favorecida. En el idioma original, María, llena eres de gracia, del favor de Dios. Y añade el ángel: bendita tú entre las mujeres. María adora, María se alegra porque Dios la ha mirado con gracia en su bajeza. Ese es el primer porqué, el primer motivo. Porque adora, porque se alegra, porque Dios la ha escogido por pura gracia. Segundo motivo, el poder de Dios, verso 49. Leamos el verso 49. Porque me ha hecho, dice María, verso 49, grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. María adora y se regocija porque Dios es poderoso, su Dios es poderoso. Y María lo explica en dos aspectos, uno personal y uno colectivo. Uno muy íntimo, otro más nacional. María menciona que Dios ha hecho cosas grandes en su vida, cosas poderosas, y es muy claro. Cuando usted estudia la vida de María, es muy claro, una concepción virginal, que su bebé va a ser el Mesías. ¿Cómo es posible que Dios se encarne en un bebé? ¿Cómo es posible que Dios esté en el vientre de una mujer que él mismo ha creado? Es impresionante que su bebé sea Dios, que esté interactuando con ángeles que vienen y le hablan y le hacen anuncios. Esto es el poder de Dios. Sin duda, esto es milagroso, poderoso. Solo Dios podría haber hecho esto. Quien dude que Dios puede producir una concepción de un nuevo ser en una mujer virgen, entonces tendría que dudar de muchas partes de la Biblia. Dios es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Las leyes de la naturaleza no lo pueden detener. Él es el dueño del tiempo, Él es el dueño del espacio, Él es el dueño de la materia, es el dueño de la biología, es el dueño de la naturaleza, es el dueño de la muerte y de la vida. Nadie puede detener a Dios. No hay reyes, no hay imperios que le puedan enfrentar. Dios hace cosas poderosas todo el tiempo porque es parte de su naturaleza. Él es todopoderoso. No hay nadie como Él, no hay un Dios como Él. Como dice el Antiguo Testamento, ¿quién como Jehová entre los dioses? No hay nadie como Él. Él pertenece a una categoría única. Por eso María termina ese verso diciendo: santo es su nombre. Santo es su nombre. ¿Qué significa santo? Separado de todo lo que conocemos. Es puesto que ninguna imagen, es puesto que ninguna representación simbólica lo puede describir. Él es santo, Él es distinto, Él es separado, Él vive en su majestad inefable de su gloria. Él es completamente santo, santo, santo. Y María lo reconoce. Pero su poder no se limita a la historia personal de María, lo que hizo en la vida de María, lo que hemos mencionado. María dice que Dios tiene un brazo poderoso, que hace proezas. ¿Qué tipo de proezas hace Dios? Y lo dice María, que el soberbio, que los poderosos, que los ricos no son delante de Dios absolutamente nada, no son nada delante de Dios. Ellos parecen tener poder, ¿no? Los reyes, el soberbio, el rico, puede tener poder aquí en la tierra, pero para Dios no son nada, porque Dios, dice María, los esparce, los abandona en sus propios pensamientos equivocados, porque le quita el trono a los poderosos y a los ricos les quita su riqueza cuando Él lo decide. Dios tiene el poder de humillar al poderoso, de exaltar al humilde y al pobre. Ese es el argumento principal de María en los versos 51 al 53. Dios es poderoso y no hay nadie, ni sea rey, que sea rico o poderoso, que se le pueda enfrentar. Por eso María adora a Dios y se regocija en Él, porque entiende que su Dios es poderoso y que puede escoger a una mujer humilde, sin abolengo, sin nombre, sin tradición familiar,
y la puede llevar a ser bienaventurada entre las mujeres. Ese es un claro mensaje del Antiguo Testamento. Dios es poderoso, es soberano, hace naciones, coloca reyes, quita reyes. Dios es el Dios de la historia. Dios tiene en su mano la historia. No se preocupe por la política, por los gobiernos, por lo que está pasando ahora, por las guerras. Dios es poderoso y tiene la historia en su mano. María lo sabía bien. Por eso ella adora y se alegra porque su Dios es poderoso. Finalmente, María expone un motivo más para adorar y estar alegre, y es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Ese es el tercer motivo que está en el verso 54 y 55. Y lo que dice: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María tiene un claro conocimiento del pacto abrahámico, del pacto que Dios hizo con Abraham en el Antiguo Testamento, de cómo Dios prometió a través de Abraham que haría una nación, y a través de esta nación, a través de esta descendencia de Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. María expresa que Dios recuerda sus promesas. María está expresando que Dios tiene promesas de misericordia y socorro para su pueblo escogido. A su tiempo, Dios envió el socorro a través de Jesús. La ayuda que su pueblo necesitaba, el socorro esperado era Jesús. No hay duda de eso. Lo que necesitaba Israel no era la liberación de la opresión del Imperio Romano. Lo que necesitaba Israel era un Salvador que lo salvara de sus pecados. Esa era la promesa que Dios le hizo a Abraham alrededor de 2000 años antes. Dios fue fiel y a pesar de la frecuente rebelión de su pueblo, Él cumplió. Eres fiel a pesar de la infidelidad de su pueblo. Dios cumplió enviando a Jesús al mundo para perdonar los pecados de todo aquel que cree en Él. La Biblia dice que todos los que hemos creído en Jesús somos descendientes de Abraham. De hecho, no todos los judíos son descendientes espirituales de Abraham, porque no todos han creído en Jesús. Usted y yo somos bendecidos con la descendencia de Abraham, que no es otra cosa que Cristo mismo. Cristo es la descendencia de Abraham. Y esta descendencia será una bendición eterna para todo aquel que crea, así como lo termina el Magnificat, para siempre. Mis amados hermanos, Dios recuerda sus promesas. Dios no miente, Dios no cambia con las circunstancias. María recordó el pacto que Dios hizo con Abraham, pero estaba a punto de ser parte de un nuevo pacto a través de la muerte de Cristo en la cruz. María adoró, María se regocijó en medio del nacimiento de Jesús, porque pudo comprobar que su Dios era misericordioso, que su Dios era poderoso y que su Dios era fiel. Y la aplicación para nosotros, pues no puede ser más clara en estos tiempos de Navidad. Mis amados hermanos, amada iglesia, adora, engrandece el nombre de Dios en medio de la Navidad. Adora y engrandece a Dios por el nacimiento de tu Salvador. Pero también alégrate en tu Salvador, aquel que te salvó y te salva de tus pecados. Recuerda en esta Navidad quién es tu Dios. Tu Dios es un Dios misericordioso, tu Dios es un Dios poderoso, tu Dios es un Dios fiel. Y por eso hay razones para adorar y por eso hay razones para estar alegres. Pero quiero detenerme un segundo para aquellos para quienes Jesús no es su Salvador hoy. Quizás para algunos de ustedes Jesús no es su Salvador, porque no te has arrepentido de tus pecados, porque no has ido a los pies de Jesús en fe, porque no has aceptado con humildad tu necesidad de Él. Entonces hoy te invito
con urgencia, que hoy vayas a Jesús con humildad, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo tu bajeza, tu pobreza espiritual. Él promete que nunca desechará al pecador que se arrepiente de corazón. Recuerda, Él es misericordioso para darte lo que no mereces. Su salvación, no merecemos la salvación, es por pura gracia. Pero también recuerda que Él es poderoso para sacarte del hoyo, del lodo, de las tinieblas donde estás. Y recuerda una cosa final, Él es fiel para cumplir sus promesas en tu vida. Hoy puede ser el día de tu salvación, no mañana. Hoy hay una oportunidad para tu alma. Después de la muerte no hay oportunidad. Ve a Cristo, ve hoy mismo, ve al Salvador del mundo. Solo Él te puede dar vida abundante, solo Él te puede dar salvación eterna. Que esta Navidad sea un hermoso tiempo para adorar a Jesús y para alegrarnos en su salvación. Esos deberían ser los motivos de nuestra celebración, los sellos, las marcas de nuestra Navidad. En medio de tu Navidad, mi amado hermano, deténgase un momento, ore con su familia, adore con su familia, agradezca y llénese de alegría porque Jesús nació.